Morales. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 28 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré sobre algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Rusia y Ucrania se reunirán en Estambul para negociar un alto el fuego. Esto ocurre entre el día de hoy y el 30 de marzo. Comento, reseña del País de España. Entre los objetivos están también el establecimiento de corredores humanitarios. Zelensky acepta la exigencia de neutralidad y asegura que está dispuesto a hacer concesiones en Donbass. De hecho, el País de España dice que el presidente de Ucrania está dispuesto a discutir esta neutralidad. El alcalde de la asediada Mariupol urge a evacuarla por completo ante la falta de suministros básicos. De este tema vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, el impacto que ha tenido esta guerra que inició Rusia hace más de 30 días contra Ucrania para el mundo y concretamente para Venezuela. Por cierto, en Colombia, que se prepara para la primera vuelta de elecciones presidenciales, el fin de semana murió un niño de 12 años herido en un atentado en una instalación policial de Bogotá. Un niño de 12 años que había resultado herido el sábado en un atentado terrorista con explosivos contra un comando de atención inmediata de la Policía del Sur de Bogotá, murió en el hospital. Informaron este domingo las autoridades. Se está ofreciendo una recompensa y es lamentablemente, la situación que se vive en el país vecino, faltando poco, insistimos, para la primera vuelta electoral. Y también tenemos que lamentar el fallecimiento de una refugiada venezolana, tal como lo confirmaba David Molansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes. Esta vez, una migrante de 78 años de edad murió en el norte de Chile, frontera con Bolivia, y él decía, Molansky, el legado de Maduro, ancianas y bebés que mueren caminando y naufragando, escapando de la dictadura. Habrá justicia, que en paz descanse, efectivamente, que en paz descanse. Una situación que jamás imaginamos. Un país que, por cierto, no está en guerra, ni ha sufrido una catástrofe natural. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, para analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas con la guerra en Ucrania. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy contento de estar contigo. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Yo le pedí un comentario. ¿Qué expectativa podemos tener sobre estas negociaciones? La verdad, cuando uno lee la reacción de las autoridades en Ucrania es muy baja. La expectativa de llegar a un acuerdo con Rusia después de la destrucción que ha generado en ese país. Embajador, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. A ver, bueno, la esperanza del cese de la intervención de la guerra declarada por Putin contra Ucrania es una esperanza que no debe perderse. Sin embargo, ¿cómo evaluar unas negociaciones que no son las primeras en las que constantemente de la parte rusa se niegan a buscar el cese del fuego, el fin de la masacre de destrucción física y humana, y los millones de refugiados y continúan bombardeando? La falta de credibilidad de las ofertas de Putin, en primer lugar, el señalar que no iba a intervenir en Ucrania, sino solamente en Donbass, fue una mentira porque el 24 de febrero bombardeó 30 ciudades. En las negociaciones se ve que hay una posición absolutamente en contra de buscar el cese del fuego y el fin de las hostilidades, pero, y como te decía inicialmente, la esperanza a que con la presión internacional, con las sanciones que se han dado, con la
las reacciones dentro de Rusia cada vez más fuertes, pueda llegarse a una solución. Ojalá que así sea. En todo caso, mi sensación es agridulce. Es agria por todo lo que ha sido hasta ahora la posición de dominación, que recuerda mucho la época de Hitler y recuerda mucho la situación de los Sudetes y la expansión, porque es que no se trata solo de Ucrania. Hemos visto también en el pasado como también la intervención de la destrucción en Chechenia, de Georgia, la intervención en Kazajistán, la intervención militar en Bielorrusia. Lo que pasa es que en esta última acción, una reacción dijo, basta ya. Ojalá se llegue a un acuerdo y la esperanza es lo último que se pierde. Nos interesa mucho conocer su opinión acerca del discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Polonia. Una alocución durísima contra Putin, producto de esta guerra en Ucrania. Luego, esa declaración fue matizada por la Casa Blanca, pero habló el mandatario estadounidense acerca de la amenaza, la permanencia de Putin en el poder. Él dijo, bueno, se trata de una lucha contra el autoritarismo. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Y cada vez más se está visualizando una línea que es distinta a lo que fue la confrontación este-oeste de las superpotencias por una visión ideológica. Por una parte el querer imponer el marxismo, por otra parte imponer el capitalismo. Hoy no. Hoy es la búsqueda de una permanente búsqueda de reafirmación de valores, el pluralismo, la democracia, la libertad frente a la autocracia, frente a la dominación de sistemas totalitarios. Desde ese punto de vista uno ve cómo las reacciones, sobre todo después del 24 de febrero, las cumbres que se han dado en esta misma última visita del presidente Biden. Él asistió a 3 cumbres, a la de la OTAN, a la de la Unión Europea, a la del G7. Al mismo tiempo, en este viaje maratónico, estuvo en Bruselas, habló con los presidentes de Europa y finalmente en Polonia dio esa posición clara. Muy polémicas porque, bueno, lo que plantea Biden es algo que todos coinciden. Putin, dentro de su megalomanía, no puede continuar gobernando a Rusia en esa forma y se ha querido interpretar como una intervención para sacar a Putin del poder. Bueno, eso es como una especie de deseo compartido, pero no se puede señalar, entre otras cosas, porque es convertir al victimario en víctima. Él es el que ha atentado contra Ucrania y no es él al que estará atentando los países que quieren libertad, democracia y pluralismo. Bueno, sobre el impacto para Venezuela, embajador, he leído toda clase de reacciones después de la declaración del presidente Joe Biden advirtiendo que si es una lucha efectivamente contra el autoritarismo, cuesta entender el acercamiento de la administración norteamericana al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ha sido efectivamente, comparto la tesis que ha sido un error en la forma que se presentó. También creo que no se ha dicho todo lo que esa delegación de medio nivel vino, porque el efecto inmediato que a mí más me ha impresionado es el giro de 180 grados de la posición inicial de Maduro de incondicionalidad con Rusia en su invasión militar. En el pasado, inclusive la conversación telefónica de Putin con Maduro, o al revés, de Maduro llamando a Putin, que fue muy destacado por la prensa, de la solidaridad incondicional. Muy pocos países lo han hecho, lo hizo Bielorrusia, lo hizo Corea del Norte, lo hizo Siria y lo hizo Venezuela. Entonces, después de esa visita, hay un giro y hemos visto que ya ahora no es la incondicionalidad, sino que es la búsqueda de la paz, del diálogo. Hay un cambio evidente. ¿A qué se debe ese cambio? Y coincide con la visita. Ahora, hay otros puntos en esa visita de los Estados Unidos, la reacción tan emotiva de Maduro, decir qué lindas se ven las banderas norteamericanas y venezolanas, que la liberación de 2 rehenes o 2 presos
que tenía en parte de lobbying, las acciones también de permitirle a Chevron poder trabajar mejor, porque es absolutamente imposible, no es como prender y encender una luz, de la exportación de petróleo venezolano. Y lo que quieren los americanos, un poco lavarse las manos, relanzar una plataforma democrática en su diálogo con el gobierno, en la forma en que se está haciendo se parece mucho a las negociaciones de Putin con Ucrania. De manera que sí, yo creo que esta situación deja muy mal parado fundamentalmente al oficialismo, porque yo creo que los rusos no deben tener en este momento mucha confianza en las palabras de incondicionalidad, por esos cambios, por ese zigzag, por esa pérdida de visión geopolítica, y los norteamericanos y la Unión Europea tampoco van a tener mucha credibilidad en estas acciones. Lo cierto es que, como te decía en el caso de Ucrania y de Rusia, todo lo que signifique el retorno a la normalidad democrática tiene que ser bienvenida en la espera de que se pueda cumplir el cese de una situación que nos tiene abrumados a los venezolanos en la situación en que estamos hoy. Ahora, ¿cree usted que está abierta esa oportunidad, embajador, o es muy pronto para pensar en eso? Yo creo que es muy pronto. Los Estados Unidos siguen reiterando las posiciones que han mantenido en relación al reconocimiento a Guaidó, siguen con una posición muy firme en cuanto a las sanciones, siguen con una posición en la que establecen unas diferencias muy marcadas. Todo depende de la buena fe que pueda tener, tanto aquí como en lo que hablábamos anteriormente. Si no hay una verdadera disposición de hacer de un cese de la usurpación, de liberar a los presos políticos, de darle a los venezolanos que están saliendo del país en millones, es más de 6 millones de venezolanos, darles facilidades para que retornen, o inclusive, si optan por irse fuera, darles facilidades de pasaporte, darles facilidades de documentos, no de esa especie de propaganda que se hace, que a todos se le da pasaporte, pero cuando hay alguna persona es como una lista. A mí me llamó muchísimo la atención las críticas que le hicieron al representante de Guaidó en Canadá, que pidió, como todo venezolano, un pasaporte, y la campaña que le han hecho, porque pidió un pasaporte como si fuera una especie de patente de corso que se distribuye a los amigos del gobierno. Eso no es facilitar situaciones que permitan la normalización de lo que vive Venezuela. Embajador, uno de los temas, y no quiero dejarlo por fuera, que mencionaba el presidente de los Estados Unidos, es que en su opinión, o a la luz de esta declaración, desde Polonia hay que prepararse para un conflicto largo. ¿Qué impacto puede tener una situación de esa naturaleza para Venezuela, a la luz de lo que usted comenta con nosotros? Lo escuchamos. Sí, yo diría que nosotros ya estamos en un periodo de una nueva forma de enfrentamiento, de guerra, tercera guerra mundial, sin llegar a lo que fue la terrible segunda y primera guerra mundial. Los efectos de la interdependencia económica y mundial es tan grande que desde el mismo 24 de febrero hubo un colapso en la economía, en las relaciones comerciales del mundo. Las sanciones van contra Rusia, pero hay un boomerang. El efecto que estas sanciones han tenido también a los países de Europa y del mundo, la caída de las acciones en la bolsa, todo eso genera una situación. Primero tuvimos la pandemia y los efectos devastadores en lo económico y social, y en este momento, a pesar de que solamente está circunscrita a Ucrania, los efectos ya de por sí van a tener una larga duración. Claro, todo depende de cómo podamos obtener la reconstrucción, no solamente de lo económico y de lo social, sino del sistema internacional. Yo creo que hay momentos como este que se está viviendo, en donde hay que darle un ayornamiento, una actualización a los organismos internacionales y regionales, porque han evidenciado su poca capacidad de cumplir con la Carta de Naciones Unidas, de cumplir con la prohibición del uso de la fuerza, de cumplir inclusive con la amenaza del uso de la fuerza, y por primera vez en la humanidad la amenaza del uso de la fuerza nuclear. Eso es sumamente grave, que es lo que ha hecho Putin. De manera que los efectos están ya han
creado grandes dificultades de todo tipo en la energía, en la alimentación, en la infraestructura, la carga de los refugiados. Y sobre Venezuela, bueno, en estos momentos que uno ve cómo el alza de los precios del petróleo han generado algunas acciones en los países productores de petróleo del Medio Oriente, pero la destrucción del sistema energético en el país, en Venezuela, hace que ni siquiera, aún sin las sanciones, no hay una capacidad de vender los productos que podrían paliar la situación económica. De manera que yo creo que el efecto va a ser sumamente grave porque buena parte de los insumos que se consumen en Venezuela vienen del exterior y la inflación será sumamente pesada para Venezuela. Bajo Luis Alcalá, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre en la mañana de hoy. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, María Alejandra. Un buen día. Gracias. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la invasión a Ucrania, de esta guerra que inició hace más de 30 días, el impacto que esto tiene para el mundo y concretamente para Venezuela. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, es editor del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer sus opiniones acerca del tema que nos ocupa. Hoy se retoman conversaciones entre Rusia y Ucrania, una expectativa, si me permite, bastante baja, pero yo le pedí un comentario sobre este tema y el impacto de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante su visita a Europa, concretamente desde Polonia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, tienes razón en lo que dices sobre la poca esperanza que podemos tener, porque la actitud de Putin particularmente ha sido siempre de negar todo y después hacer. Es decir, el repliegue anunciado al Donbass significa varias cosas. Por un lado, una estrategia de cambiar lo que no le ha funcionado. Ese ataque en 3 frentes ha sido, salvo
no, sin salvo. No ha sido exitoso prácticamente en ningún sitio, porque inclusive Mariópolis, que la están llevando al piso, no la han logrado tomar. Y si vemos las estadísticas de la cantidad de tanques, de barcos, de aviones, de todo lo que han hecho, ha demostrado que la resistencia de Ucrania ha sido realmente increíble, ¿no? Heroica, pero lo que más se destaca ha sido la incapacidad de los ejércitos de tierra rusos de lograr sus objetivos. Tenían 3 frentes distintos y inclusive en el de Kiev los han hecho retroceder, porque ya estamos viendo un elemento nuevo, que es que el ejército ucraniano contraataca y los lleva al otro lado. Ahora, ¿qué puede ser esto? Buscar una justificación tomando control del Donbass, no lo sé. O puede ser un segundo paso. Las declaraciones del presidente Biden fueron muy, muy fuertes, ¿no? Inclusive la Casa Blanca tuvo que aclarar después el comentario que hizo off the record para decir que Putin tenían que sacarlo del gobierno, ¿no? Era casi como una incitación al golpe de Estado. Y la respuesta de Rusia fue interesante, es decir, al presidente lo elige el pueblo, ¿eh? O sea que hay una situación de tensa, digamos, estabilidad en la acción, digamos, más avanzada de la guerra entre la NATO y el Kremlin, ¿no? Aunque en ese sentido fue tremendamente específico Biden al decir que no aceptaba ni un milímetro que se tocara en un país miembro de la OTAN. Y también hubo otra advertencia que hay que tomar en cuenta, que el uso de armas químicas o de tácticas de otro tipo, inclusive nucleares, implicaría una reacción fuera del marco de la OTAN, ¿no? Entonces, estamos muy cerca de un escalamiento y todo depende exactamente hasta dónde llegue Putin y qué considere Putin que puede ser un repliegue táctico para salvar su cara, pero eso no quita en sí mismo el peligro de que pueda venir después. A mí lo que me preocupa es que Putin puede decidir en un momento dado, visto si las circunstancias le son muy desfavorables, intentar detener la cadena de suministro que ha fortalecido enormemente la resistencia ucraniana, que viene básicamente de Polonia. Pero eso sí nos llevaría a una etapa distinta de la guerra, ¿no? Nos llevaría a un segundo nivel. Y Rusia la vemos con muy pocos aliados prácticos, ¿no? O sea, lo que incluye es un poco de chechenos, por un lado, y el otro lado, Bielorrusia, que anuncia, pero no termina de actuar. Más bien hemos visto en Bielorrusia lo contrario, ¿no? Que hay un cuerpo expedicionario de bielorrusos apoyando a Ucrania porque tienen la reacción, recuerda la elección fraudulenta en que se impuso Lukashenko gracias a Rusia. Ahora, embajador, uno de los temas, y lo comentamos con nuestro invitado anterior, que nos llamó la atención, es la referencia reiterada del presidente de los Estados Unidos a esta lucha que se ha iniciado entre democracias y autoritarismo. En ese contexto leía toda clase de reacciones en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas, el envío de una misión norteamericana a Venezuela, que, utilizando como base esas palabras, dejaría muy poco margen para un acercamiento a un régimen como el venezolano. ¿Cuál es su interpretación? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que, fíjate que hay dos casos, ¿no? Hay dos casos de movimientos de Estados Unidos hacia dos regímenes autocráticos, ¿no? El caso de Irán y el caso de Venezuela. Ahí eso entra más bien en un juego geopolítico de un nuevo diseño del orden geopolítico y trataría de aislarte de Rusia, de la Rusia de Putin por lo menos, y digamos un movimiento estratégico, pero al mismo tiempo sí implica una acción en el caso de Venezuela a mediano plazo, en el caso de Irán a corto plazo, para restablecer un balance y un equilibrio
en el campo petrolero. Pero eso también, vamos a ver también otro aspecto, que la gente no habla sobre ello. Rusia va a empezar a disminuir su capacidad de producción en algunos pozos, los más antiguos, porque depende muchísimo de tecnología occidental que no tiene disponible. O sea que es todo algo como un rediseño del orden mundial. Ahora, el ataque contra las autocracias puede tocar a algunos países, pero ciertamente no va a ir con respecto a China, ¿no? Porque con China, Estados Unidos tiene que llegar a un modus vivendi, un acuerdo de mutuo interés, ya que ambos países son las potencias, las superpotencias de esta época, en todos los campos, en el económico sin lugar a duda, en el tecnológico, en lo que se refiere a la inteligencia artificial, tienen un predominio absoluto y desde el punto de vista armamentístico también son dos superpotencias, pero si lo vemos en la realidad concreta de un mundo globalizado que muchos dicen que terminó, yo no lo creo. Inclusive hay una entrevista muy interesante en estos días de Thomas Friedman, ¿no? Que es el que dijo que el mundo era plano. La interacción entre la interconexión entre las economías es tan grande que China, por ejemplo, para darte un ejemplo, exporta 800.000 millones de dólares a Estados Unidos o exporta 720.000 millones de dólares a Europa y exporta solamente 120.000 millones de dólares a Rusia. Ahí tú ves lo que está en la balanza y digamos la compensación en esta época, quizás dentro de 20 años sea distinto, es que Estados Unidos tiene un mercado interno, Europa tiene un mercado interno y China todavía no lo tiene. O sea, China vive de la exportación de sus bienes y para ella es vital que no se interrumpa ese flujo. Para el mundo también, ¿no? Embajador, la pregunta que yo le haría, tal como están las cosas, esta guerra en Ucrania, este conflicto que ha iniciado Rusia, ¿favorece o no una transición a la democracia en nuestro país? ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, paradójicamente pareciera que no, pero yo creo que sí. O sea, simplemente porque lo que luce evidente que la guerra y en la medida que las sanciones se incrementen y la economía rusa se derrumbe en el corto plazo, las, entre comillas, inversiones que tiene el régimen en Rusia, particularmente ya estamos viendo que en el caso del petróleo, que su oficina principal de PDVSA estaba en Moscú, están aumentando los inventarios en Venezuela. Quiere decir que están teniendo dificultades para colocar su petróleo, pero no solamente para colocar su petróleo, sino que con ese sistema que se hacía a través de Rusia, regresaban los dólares acá para pagar una cantidad de acciones que tenían que hacer. Y en el segundo lugar, hay un problema que no sabemos medir, pero que igualmente es grave para los integrantes de este sistema leptocrático, es que muchos depósitos estaban en bancos rusos. Entonces, en este momento, si no cuentas con Rusia y tampoco tienes mercado, porque si el mercado que tú suplías a China y a la India lo va a suplir con grandes descuentos Rusia, si Irán, gracias al apoyo americano, le abre el mercado, también va a cubrir otras áreas. ¿Cuál es el mercado que le queda a Venezuela? Los Estados Unidos. Entonces, si el mercado que tú tienes para el desarrollo del país o para lo que tenga que hacerse aquí está ahí, evidentemente va a estar sujeto por parte de Estados Unidos a condiciones. Y esas condiciones sabemos cuáles son. O sea, libertad de presos políticos, elecciones libres y supervisadas, muy posiblemente en 2024. En fin, una serie de condiciones que hacen que tenga que haber un cambio. Y inclusive estamos viendo que ya en transición, no solamente el caso de los dos americanos que entregaron. No sé si ha observado que Juan Guaidó ha ido desplazándose por el país, en Falcón, en Barquisimeto, en Monaga, en Sucre, sin que lo interrumpan,
Antes habían amenazado que donde estuviera lo ponían preso. El único sitio donde hubo, digamos, no lo interrumpieron fue cuando dio su arenga sobre Salvemos a Venezuela en la plaza esa de Chacao, no la plaza que está más hacia el este, que había como 50 agentes del SEBIN. Ahora, ¿quién controla el SEBIN? Embajador, bueno. ¿Sí? No, ojalá sea, no, bueno, sea pero yo no digo que es soplar y hacer botella, ¿no? Hay un proceso, pero también hay que analizar con detalle lo que está pasando en el seno del régimen. La evidente distanciamiento entre dos sectores, los sectores radicales y los sectores reformistas. Bueno, estamos viendo que el sector radical está siendo encabezado por un Diosdado cada día más disminuido en la presencia en los organismos del Estado, y el sector reformista está encabezado básicamente por Maduro, pero básicamente los hermanos Rodríguez, o más específicamente por Delcy, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde llega eso? ¿Qué está detrás de eso? ¿Cuál es la realidad profunda? Porque nosotros estamos viendo solamente la superficial. Entonces yo creo que lo que puede suceder, a mi juicio, es que vengan unos procesos de adaptación y cambio que no serían ni los que quiere, ni los ideales del régimen, ni los ideales de la oposición hasta que haya las elecciones en 2024. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, clarísimo, como siempre. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora vamos a saludar a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que desarrollamos en la mañana de hoy, que tiene que ver con la guerra en Ucrania y el impacto que esto tiene, entre otras cosas, para Venezuela. Se trata de María Teresa Romero, quien es embajadora designada por el Gobierno Interino en la Asamblea Nacional de 2015 en Guatemala. Además es profesora de Estudios Internacionales, periodista y politóloga. Gracias por atendernos. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, muy amables.
Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Y yo iniciaría a partir de las durísimas declaraciones ofrecidas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con relación a Vladimir Putin, quien ha calificado como carnicero y advirtiendo que, en su opinión, no debería permanecer en el poder, aunque se trata de una declaración más tarde matizada por la Casa Blanca. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que hay que ver el contexto, ¿no? de la situación. Yo creo que Biden, acuérdense que viene de una reunión de los de la OTAN, donde ya han visto todos que a un mes de la guerra, las atrocidades de Putin y el régimen ruso, que no para, que le ha mentido a todo el mundo, eso por una parte, y que esa amenaza, a medida que pasa el tiempo, la amenaza de Putin de utilizar su poderío nuclear, han visto y deben tener investigaciones que no es tan, que no es tan fuerte como se imaginaron en un principio. Entonces yo creo que eso es un factor que hay que tomar en cuenta y puede estar allí. Hay unos analistas que dicen, y tal vez unos asesores de Biden también, otros no, porque bueno, hay todavía mucha incertidumbre, pero unos dicen que ya a estas alturas están viendo que la amenaza de Putin es una amenaza y que es muy difícil que la cumpla, porque bueno, sabe muy bien que Rusia está perdiendo, digamos, ha perdido en esta guerra mucho. Putin creía que en 3 días iba a acabar con Ucrania y ya el mundo se olvidó, pero eso no es así. Entonces, en la medida que Putin está más débil, bueno, ven la posibilidad que quizás esa amenaza es puro bluff, porque la verdad es que es una amenaza que va contra sus propios intereses. Entonces eso es un factor. El otro factor que yo creo que tenemos que medir aquí es que no nos podemos olvidar que Estados Unidos este es un año electoral, vienen las elecciones legislativas. Entonces, bueno, con esas declaraciones Biden también está ayudando al Partido Demócrata en el Congreso. Y Biden está muy mal en las encuestas. Sobre todo quedó muy mal después de lo de la salida terrible que tuvo cuando lo de Afganistán, el retiro de militares. Entonces él lo debe estar haciendo también propagandistamente para ayudar a los demócratas, a su partido, y en un año electoral. Entonces esos son dos factores, uno fuera, otro doméstico, que pesan mucho en ese discurso. Ahora, en las redes sociales han destacado varias cosas. Una idea que ha reiterado, por cierto, el presidente de los Estados Unidos. Él, en el caso concreto de la guerra en Ucrania, dice que se trata de una batalla entre democracias y autocracias. Y desde nuestro país, bueno, se han referido al acercamiento reciente de su administración con el régimen de Nicolás Maduro por razones estratégicas, pero ¿qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Bueno, mi opinión es la siguiente, ¿no? Yo creo que los asesores de Biden vieron una oportunidad de acercamiento, pero no porque quisieran acercarse a Nicolás Maduro realmente, sino porque vieron, bueno, Putin está cercado, la economía está malísimo, está perdiendo en el sentido que, como ya dijimos antes, aun cuando está ahí, ha tenido muchas bajas y política y económicamente está afectado. Tanto así que el régimen de Maduro y el propio Maduro, que tienen dinero en Rusia, quedó congelado, ¿entiendes? Entonces los estadounidenses dijeron, pero esto es una oportunidad para digamos, acercar a Maduro por interés hacia alejarlo, más que acercarlo es alejarlo de Putin.
que tiene sentido, el razonamiento tiene sentido. Yo creo que donde fallaron los que fueron a visitar a Maduro, esta comitiva que fue, es no hacer una estrategia comunicacional efectiva, porque tú no puedes aparecer como efectivamente apareció en los medios de comunicación, que es que como hay un dictador en Putin y un carnicero en Putin, entonces te acercas a otro para pedirle petróleo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí falló la comunicación, ha debido decir antes y por supuesto hablar primero con la fuerza democrática de Venezuela, es decir, representadas por el presidente Guaidó. O sea, estratégicamente hablando, tú lo primero que hacer, en vez de hablar después de la reunión, hablas antes. Y eso no sucedió, según tengo entendido. Porque el propio embajador Carlos Vecchio dijo que lamentablemente no le habían avisado de esa reunión. No sé si me entiendes la diferencia. Lo que te estoy diciendo y al público... Sí, justamente, y perdón que la interrumpa, es que leía en redes sociales una reacción en la misma línea luego del discurso del presidente de Estados Unidos en Polonia, advirtiendo efectivamente que en el caso de Rusia se trata de una autocracia y la batalla que se está librando en Ucrania es entre las democracias y este tipo de regímenes. En las redes sociales, sobre todo en nuestro país, salió a colación este tema, es decir, si no hay argumentos para tener ningún tipo de acercamiento con Vladimir Putin, bueno, tampoco los habría en el caso de Nicolás Maduro. Correcto. No, entonces, exacto. Entonces yo creo que Biden también está tratando digamos, hacer ver que no, que no lo hizo tan bien como ha debido hacerlo, porque esa es la verdad. Ellos han debido primero decirle al presidente Guaidó y a los demócratas venezolanos, porque no es solamente el presidente Guaidó, a los demócratas venezolanos y del mundo, mire, yo me voy a acercar, yo estoy con una línea, o sea, voy a hablar porque además hay estadounidenses que están presos, y no hacerlo después, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ellos cometieron un error y que Biden ahora con este discurso más agresivo, más claro, más de democracia, autoricracia, está tratando de remendar ese error. Fíjate tú que él enseguida, después de tantas críticas, salió inmediatamente personeros de la administración Biden diciendo, no, pero nosotros seguimos con Guaidó, y esto no es así como lo están poniendo, ¿entiendes? Pero ya habían cometido el error. Ese error comunicacional fue muy fuerte y todos lo rechazamos. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que sí es verdad que hay un lobby petrolero muy fuerte, sobre todo de Chevron, pero no únicamente, que están diciendo, bueno, con la guerra nosotros no podemos usar todas las reservas estratégicas de los Estados Unidos, tenemos que comprar petróleo. Entonces ahí se unió ese deseo de aislar a Maduro. Vamos a agarrar ahorita a Maduro, que está bajo, digamos, manguito bajo, como decimos los venezolanos, y entonces vamos a acercarnos y a ver, pues, porque si nosotros tenemos petróleo de Venezuela, va a ser menos caro que si lo importamos de otra parte, porque aquí están las refinerías para el petróleo pesado, y poco a poco en 5 años pues se puede encontrar. Entonces, y además lo presionamos para que regrese a la mesa de negociación de México y para que se suelten algunos presos estadounidenses, como efectivamente pasó. Entonces, allí, para mí el error fundamental de nuevo de Biden fue el no manejar comunicacionalmente bien esto. Ahora, ¿cree usted que esa posibilidad existe? Es decir, la de alejar al régimen venezolano, al régimen de Nicolás Maduro de
del régimen de Vladimir Putin? Da la impresión que no, a la luz de las declaraciones que hemos escuchado y que reiteran los personeros, los altos personeros de su equipo. ¿Qué opina usted? La escuchamos. ¿Los altos personeros de quién? ¿De Maduro? De Maduro, claro, pienso en el vicepresidente. Bueno, pero ellos siempre van a ser así. Ellos se manejan con la mentira. Igual que Putin no dijo hasta el último momento que eso era mentira de Estados Unidos y de las agencias y todos los que habían dicho y pronosticaban que iba a invadir a Ucrania. Yo creo que hasta ahora antes. Ellos se manejan así, con pura mentira, porque ellos quieren hacer ver con eso que están fuertes, pero la verdad verdadera es que esto ha sido afectado económicamente mucho a Maduro. Es decir, Putin es un aliado, ciertamente, pero cuando tu plata queda allí y cuando Putin no te puede ayudar más económicamente y el petróleo, ¿cuánto produce Venezuela hoy en día? Nada, 700,000, 800,000 barriles, pero te dan la perspectiva que va a estar bien y que vas a salir bien, más o menos, no exactamente bien, pero de repente ellos tienen que abrirse al diálogo. Están en una situación de minusvalía en este momento. Entonces ellos también juegan sus cartas y dicen sí, le soltamos a los estadounidenses y entonces queremos el diálogo, sí nos vamos a sentar en México. Y allí empiezan el tire y dame. Eso es así, eso toda la vida ha sido así en la política. Entonces yo no creo que Maduro esté tan fuerte y debe estar asustado. Él y los que han dejado todos los hermanos Rodríguez y Padrino López y tal, están asustados porque saben que Putin ha perdido con esta guerra y su dinero quizás no lo ven. Si me permite, nuestra invitada, tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a otra de las declaraciones ofrecidas por el presidente de los Estados Unidos, otra de las reflexiones, mejor dicho, que hizo o compartió desde Europa, desde Polonia. Él decía que hay que prepararse para una guerra que puede ser larga, y yo le pediría un comentario al respecto porque ya se ha sentido el impacto mundial de esta invasión que ha llevado adelante el régimen de Vladimir Putin. Le ruego, permanezco unos minutos más, al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando con María Teresa Romero, quien es profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Pero además es embajadora designada por el gobierno interino de Juan Guaidó en Guatemala, conoce perfectamente el tema que estamos discutiendo la mañana de hoy, y yo les cago una inquietud acerca de las perspectivas de un conflicto que puede ser largo en el tiempo, el impacto que esto puede tener no solo, digamos, para la geopolítica internacional, también para un país como Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, puede ser largo porque es muy complicado, ¿no? Y es más complicado de lo que creíamos todos, en realidad. No solamente
Vladimir Putin y sus aliados, entre ellos Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera, pensaban que esto iba a ser 3 días y Putin iba a ganar la guerra muy fácilmente y ya está. La verdad verdadera es que lleva un mes, que la resistencia ha sido increíble por parte de los ucranianos, que finalmente los de la OTAN y los de la Unión Europea, que estaban muy divididos, se unieron, y aunque no han utilizado la fuerza ni han respaldado todo lo que les ha pedido el presidente ucraniano, bueno, les están dando armas, están dando ayuda por todos los frentes, etcétera. Entonces, esto requiere más negociaciones. Putin, incluso dentro de Rusia se está hablando de muchos ciudadanos que han salido por Finlandia y por otras vías porque no están de acuerdo a la guerra. Hay otra parte de la población rusa sí, porque tienen ese sueño de imperio que no es nuevo, era de la Unión Soviética y de los zar. Hay militares que han muerto, ya hemos visto, en rusos me refiero. Entonces, claro, Rusia ahí ya está en una situación que no quiere ceder. Putin no quiere ceder, primero porque es un soberbio, un megalómano, un hombre de la KGB muy frío, y eso sería una humillación. Entonces hay que darle el chance, porque hay una realidad. Es que no se le puede tampoco pisotear tan mal, ni responder con fuerza, porque también él maneja pues el poderío nuclear, que es el más grande del mundo. Entonces se le tiene que dejar una salida, ¿entiendes? Entonces eso va a hacer que esta guerra sea cada vez más larga. Pero yo te quiero referir acaba de morir Madeleine Albright, que fue la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos. Ella fue la primera que conoció a Putin, porque cuando ella era secretaria de Estado, Putin fue que llegó después de Boris Yeltsin, ¿no?, al poder en Rusia. Y ella en sus memorias, que se sabe ahora que se murió la semana pasada, y ella escribió mucho sobre eso y dejó de ser secretaria, pero ella dejó escrito lo que ella realmente sintió cuando conoció a Putin, y lo llamaba un reptil, pálido y seco, como sin sentimientos. Entonces, y decía desde ese momento, que Occidente entero y Europa en especial y los Estados Unidos tenía que ser muy cuidadosa y preocupada por esta situación, porque Putin era capaz de cualquier cosa. Y ella pronosticó, fue uno de los que pronosticó que iba a invadir no solamente Ucrania, sino a todas las repúblicas, porque él vivía el sueño de que la Unión Soviética, que Rusia todavía era un imperio, o sea, que no aceptaba que no era un imperio. Entonces, claro, aunque tú pases un mes y tú digas, oye, no ha tirado la bomba atómica, no, eso tampoco quiere decir que no la vaya a tirar después. Entonces, hay que ir poco a poco negociando. Fíjate que hoy otra vez el presidente ucraniano Zelensky dijo que estaba dispuesto a negociar con Putin una neutralidad, ciertas cosas. Los de la NATO siguen sin aceptar, digamos, sin autorizar que Ucrania entre en la alianza. Todo esto porque están ante una persona que es como el de Corea del Norte, que tú no sabes con quién estás negociando. Bien, parte de las declaraciones de la embajadora María Teresa Romero, internacionalista, que conoce perfectamente el tema sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.